Gracias, presidenta. Bueno, vamos a ser breves y vamos a empezar por algo que se dijo acá, que no se votan fundamentos, ¿no? Es cierto. Tampoco se votan proyectos, se votan dictámenes en el recinto. Pero los fundamentos y la palabra de los parlamentarios en el debate en comisión y en el debate en el recinto constituyen el espíritu de las normas luego. Y para algo estamos acá, para debatir y para darle forma a esas leyes que luego votamos. Así que sí, vamos a fundamentar, sí vamos a hablar del contenido y sí vamos a hablar del contexto político e histórico en el cual estamos debatiendo las normas. Que las leyes no son más que las pujas políticas de los distintos momentos históricos. Entonces voy a empezar por algo que me parece trascendental en esta época, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Y para citar a alguien que ha formado, fue el número 2 del Fondo Monetario Internacional en la época de Macri, el señor Lipton, David Lipton, que en una revista que también la ha citado el diputado Palazzo, con el título, en la revista del Fondo Monetario Internacional en el año 2019, con el título "Sacar a la luz, con el dinero fuera de las sombras, mejora la gobernanza", ¿no? Esto, una revista del Fondo Monetario Internacional, dicho por el segundo al mando de ese organismo. Y parte de lo que estamos discutiendo acá es esto. Cito textual. La cara oculta de la economía mundial, 2.7 billones de dólares. Esta cifra equivale al 8% del producto del PBI mundial. Representa el monto estimado que se esconde en centros financieros offshore, guaridas, gran parte del cual probablemente proceda de actividades ilícitas. Estas cifras encienden una luz que deja ver los rincones ocultos de la economía mundial. El dinero que escapa al alcance de los recaudadores de impuestos, reguladores y organismos de orden público. Es dinero perdido que podría utilizarse para mejorar la vida de la gente y que el FMI quiere cambiar la situación. Hemos trabajado en estrecha colaboración con autoridades nacionales, organismos multilaterales, para combatir este lavado de dinero, muchas veces proveniente de actividades delictivas. Este es el espíritu de lo que estamos votando acá. Precisamente y exactamente esto. Por eso también en el proyecto se plantea la colaboración del Fondo Monetario Internacional. Ya se ha dicho y se ha aclarado que esa fuga de dólares, recordemos, es un proyecto para construir un fondo integrado por divisas, por dólares. Por eso no es un impuesto, por eso no es un blanqueo y por eso precisamente se funda en algo que tiene como base el gran problema de la República Argentina, dicho hace 2 días, el Día de la Bandera, por la vicepresidenta de nuestro país. La economía bimonetaria de nuestro país, que genera un consiguiente problema que es la inflación. De la economía bimonetaria a la inflación hay un solo paso y el desagregado de ese problema constituye precisamente, y me parece muy bien, porque acá la verdad escuché muchos diputados de la oposición citar este discurso de la vicepresidenta. Me parece bien, creo que ha clarificado varias ideas económicas. Está bueno porque no fue explicado por un economista, ¿no? Sino por una militante. Y explicado claramente que la inflación no tiene que ver con el déficit fiscal, la inflación no tiene que ver con la emisión monetaria, que la inflación, en este caso concreto de la República Argentina, no tiene que ver con el juego de la oferta y la demanda, puesto que en los últimos años, desde el 2016 a la fecha, la oferta fue escasa, puesto que hay capacidad ociosa en las industrias, en la producción argentina, y la demanda también. Y la demanda fue baja, porque la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ha caído 20 puntos en los 4 años del macrismo y la inflación no paró de crecer. ¿Otro tanto nos está sucediendo en la actualidad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Tampoco tiene que ver la inflación
con la balanza comercial, sí tiene que ver con la exuberante toma de deuda en dólares de nuestro país, la fuga consiguiente de esa deuda y las devaluaciones que vienen como consecuencia de ello, como bien explicó el diputado Itay Hackman, y ahí viene la fuga, la evasión y la consiguiente inflación. Entonces, si tanto le preocupan los diputados preopinantes de la oposición la inflación y nos tiran por la cabeza, ¿por qué no resuelven la inflación? ¿Por qué no resuelven la inflación? Acompañen este proyecto, porque este proyecto se basa en la recuperación de los dólares necesarios para hacer frente al problema de la economía bimonetaria y por consiguiente para resolver el problema de la inflación, que como bien explicó nuestra vicepresidenta, no es un problema multicausal, es un problema unicausal y tiene que ver con la exuberante toma de deuda delictiva y criminal que se hizo en la República Argentina, que tuvo aparejada una fuga directa de capitales. Se estima que en el mundo andan dando vueltas los dólares argentinos alrededor, según el INDEC, estimativamente, alrededor de 360.000 millones de dólares. Con recaudar lo que este proyecto propone y explica en sus fundamentos de alrededor de 20.000 millones de dólares, podríamos comenzar a hacer frente a lo que es los primeros vencimientos del Fondo Monetario Internacional. Deuda contraída por el gobierno que tuvieron ustedes del 2016 al 2019. ¿Y por qué se dice de la fuga? Yo traje para compartir un gráfico que data de más tiempo, que viene de 1976 a la actualidad, donde se explica la línea de la deuda externa y la fuga de capitales. Y fíjense cómo esa línea va en paralelo corriendo la toma de deuda en dólares y la consiguiente fuga de capitales. Bien se ha explicado acá a través del diputado Heller, el diputado Hackman, el diputado Palazzo, los montos de hace simplemente, no del 1976 a la fecha, sino de los 4 años del gobierno de Macri. Los montos de 80.000, 86.000 millones de dólares que fueron directamente fugados de nuestro país. Y agrego una cosa, esos montos fugados se explican también porque el ingreso de dólares fue de 6.057 millones y lo fugado fue de más de 86.000 millones de dólares. Es decir, no podemos explicar que fue el fruto de la balanza comercial ese dinero que se fue. Fue dinero directamente ingresado a nuestro país por la toma de deuda externa. Dicho esto, señor presidente, otro de los fundamentos que me interesa que podamos rebatir es la imposibilidad de encontrar esos evasores. No, pues son muchos los evasores, no se los puede encontrar. Son todos fundamentos, atento a esto, ¿no? Porque son todos fundamentos que parecieran decir por un lado que el proyecto es incorrecto, está mal escrito, por otro lado que el proyecto es insuficiente y por otro lado que el proyecto es muy beneficioso para los evasores. Bueno, propongan el mejor proyecto entonces, porque evidentemente entonces también están de acuerdo con perseguir la fuga, la evasión y recuperar los dólares que su gobierno dejó partir de la República Argentina causándole un fraude al pueblo. Si están de acuerdo con perseguir evasores y recuperar los dólares, mejoremos la redacción del proyecto, no hay drama. Mejoramos la redacción del proyecto, le agregamos todas las comas que le faltan y vuelve al Senado y bueno, se convierte en ley y podemos tener una digna política de Estado para recuperar la economía argentina. No hay problema con eso. Pero parecen ser fundamentos disfrazados de técnicas legislativas que terminan siendo chicanas para no hacerse cargo del problema que tenemos en nuestro país. Cuando hablamos entonces de cómo encontrar a esos evasores, una investigación del CEPA demuestra que los fugadores son siempre las mismas personas. Después la podemos poner a consideración para acceso a información de la oposición. Se identificó que 16 casos de personas muy ricas, porque también acá bien se dijo, ¿quién paga la deuda?
y cuando hablamos de que la paguen los que la fugaron, es que la paguen los que más tienen. Es que la paguen los que más tienen. Estoy segura que acá no están sentados los que más tienen, ¿eh? No se hagan cargo. Que los poderosos se pueden defender muy bien. ¿Por qué no defienden al pueblo? Que para eso los votaron a ustedes. Están sentados acá para defender a los que no tienen poder. A los que no tienen poder, no a los poderosos. Déjenlos que ellos se defiendan solos. Se identificó 16 casos de ricos, de multimillonarios, en el país que, al ser contrastados con los listados de fuga 2015-2019, de esos 16 se evidencia 13 mismas personas. Listado de 2011 se identifican 10 de esas mismas personas. Diputada, 2008, sí le di una interrupción. Sí, perdón. Para que no me hagan comentarios. Quiero decir que le mandé un mensaje al diputado Monti por privado, porque no estaba, pensé que no volvía y le pedí disculpa por la reacción, por la chicana. Entonces, nada, es un tema que ya saldé con el diputado Monti. Gracias, diputados. Continúe, diputada. Continúo y después el diputado Monti, si quiere una interrupción, la pide, no hay drama. Bueno, seguimos. Entonces, 2008-2019 de esos 16 aparecen 7, 2001, 8, es decir, son las mismas personas. Son las mismas personas. Lugares, ¿dónde los vamos a buscar? Dos casos, digamos, sociedades constituidas en qué lugares del mundo. 2 casos en las Islas Bahamas, 3 en... Soy muy mala para el inglés, voy a avisar porque voy a decir mal los nombres. Sé muy bien castellano, porque acá usted una vez me dijo que no domino el idioma castellano, usted preside un ente. Bueno, sé muy bien el idioma castellano, no tanto el inglés. 3 en Delaware, 10 en Uruguay, 5 en Islas Vírgenes, 4 en España, 4 en Liechtenstein. Muy bien, muy bien, muy bien. 3 en Luxemburgo, 3 en Estados Unidos y 2 en Países Bajos. También podemos detectar los lugares. Todos hermosos lugares. Todos hermosos lugares. No conozco ninguno. No conozco ninguno. Uruguay sí, Uruguay sí. Los lugares los podemos detectar, las personas las podemos detectar. El espíritu de esta norma es recuperar los dólares. Los dólares, por eso no es un impuesto, porque se recauda en pesos. Por eso es un fondo y por eso es una política de Estado. Bienvenidos sean los aportes destinados a mejorar la situación económica de nuestro país, a eliminar el problema de raíz que tiene la inflación en nuestro país, que es la economía bimonetaria, y a poder sacar adelante el terrible endeudamiento que causó el gobierno de Mauricio Macri sin que la paguen los laburantes, las trabajadoras, los trabajadores, los más humildes de nuestro país. Muchas gracias, presidente.